Hoy vamos con la estrategia número 2, calcular el valor de la inversión inicial total. Como lo he dicho, lo que más me gusta hacer es servir a las personas para ayudarles a maximizar su potencial y hacer mejoras significativas en sus resultados. En esta estrategia número 2, calcular el valor de la inversión inicial, antes de comenzar, me gustaría preguntarte cómo te fue con la estrategia número 1, la de hacer el plan de negocios. ¿Hiciste el ejercicio? Preguntas y respuestas que te dejé al final. ¿Te hiciste preguntas justo antes de dormir? Como por ejemplo, ¿qué pasa con mi idea de negocio? ¿Qué es el plan de negocio? ¿Cómo lo voy a hacer o cuándo lo voy a hacer? Recuerda que este es un curso de economía, de negocios y de emprendimiento, pero con una metodología de aprendizaje diferente para lograr un mayor aprendizaje, modelo que consiste en activar la mente inconsciente a través de preguntas y de la repetición para recibir respuestas apropiadas que te ayudan a lograr el éxito que tanto has deseado. Es importante que escuches atentamente los audios, toma apuntes y hazte todas las preguntas que sean necesarias y busca las respuestas. No permitas que nada ni nadie te interrumpa para que puedas aprender eficazmente. Te recomiendo que tomes papel y lápiz para un ejercicio que vamos a desarrollar en este audio. En esta sesión descubrirás la relación entre los componentes fundamentales de la inversión inicial, como son los recursos, la operación y la funcionalidad del capital de trabajo. Ahora en este audio te voy a indicar cómo calcular el valor de la inversión inicial. Para iniciar un negocio es muy importante calcular de manera detallada, correcta y racional los activos productivos para la operación del negocio. Un menor valor o un mayor valor en el cálculo puede poner en dificultades la apertura o las finanzas de los inversionistas en la idea de negocio. Se trata de adquirir los activos tangibles que realmente se van a utilizar en la operación del negocio, sin exceder lo requerido, es decir, de manera objetiva y sin utilizar mal los recursos económicos disponibles. Los activos fijos son muy importantes, pero no son los únicos. También se requiere capital de trabajo. Escucha esto, se requiere además de los activos capital de trabajo para el funcionamiento diario del negocio y este hace parte del valor de la inversión inicial. Es decir, que el capital de trabajo hace parte de la inversión inicial. Si el negocio se mantiene, se podría ir adicionando activos de acuerdo a las necesidades de la operación o del crecimiento. Recordemos que los activos van perdiendo valor por el uso, pero si el negocio se cierra inmediatamente, sus activos pierden su valor de una manera muy considerable. Este es uno de los primeros riesgos que corre un emprendedor al iniciar un negocio o una empresa. De ahí la recomendación de ser coherentes y racionales con la inversión inicial. Se trata de adquirir los activos estrictamente necesarios, así se cuente con el capital suficiente para adquirirlos. Pues los activos involucrados en un negocio, como ya te lo he dicho, mientras la empresa esté en funcionamiento, pues tienen valor. En otras palabras, los activos pierden valor comercial cuando la empresa se inactiva. El valor de la inversión inicial es la parte que corresponde a lo que se denomina el estudio económico del proyecto. En términos más técnicos, es lo que se denomina también como estructura de la inversión inicial total del proyecto. Ahora sí, ¿te gustaría saber cómo calcular el valor de la inversión inicial en la empresa y determinar su financiación si es necesario? Para ello es indispensable desarrollar los siguientes pasos. Veamos cuáles son. Relacionar los recursos o activos requeridos para el funcionamiento. Efectuar las cotizaciones que sean necesarias. Establecer los procesos. Calcular imprevistos. Calcular el valor de la inversión y establecer las necesidades de financiación o financiamiento. Veamos con más detalle la estructura de la inversión inicial del proyecto.
1. Relacionar los recursos o activos requeridos. Los recursos son aquellos elementos o activos necesarios para el desarrollo de la actividad económica del negocio, como puede ser producir y comercializar bienes y servicios en los que se debe invertir, es decir, adquirir y comprar activos para la venta o, o materias primas para transformar y vender. Es decir, con qué vamos a producir. Los activos es para el con qué vamos a producir y o comercializar. ¿Y a qué se incluyen en los activos? Que se incluyen son maquinarias, herramientas, equipos, muebles y enseres, edificios, terreno, entre otros, que hacen parte de lo que se denominan activos tangibles. Estos activos que te he enunciado son los que se llaman activos tangibles. Los inventarios, que también son activos para el valor de la inversión inicial, se consideran en la actividad de operación en el capital de trabajo, como costos variables. Los activos comprados para la venta se clasifican dentro de los costos variables. Generalmente, para comenzar la actividad, el local comercial, bodega o centro de producción no se ajusta a las necesidades específicas del negocio. Además, se requerirá de la preparación locativa del negocio. Para ejecutar la operación, por lo tanto, se deberá invertir en adecuaciones locativas. De otra parte, para iniciar operaciones se debe sufragar por otras actividades que hacen parte de la inversión. Y se trata de los activos intangibles. ¿Y qué son los activos intangibles? Los activos intangibles son esos gastos que incurren en asuntos como capacitación y entrenamiento de personal, estudios previos del proyecto, gastos de constitución del negocio o empresa, derechos de propiedad, licencias, patentes, marcas, etc. La sumatoria de todos los activos requeridos para la producción y o comercialización, como son la inversión en activos tangibles y la inversión en activos intangibles, nos da el valor total de los recursos. El siguiente paso, el número 2, establecer los procesos. Los procesos están relacionados con la misión, es decir, la razón de ser de la empresa, es decir, lo que se hace, lo que vas a vender, bien sea producir, comercializar o prestar servicios, y lo conforman el capital de trabajo para atender sin contratiempo la operación de la empresa. Quiere decir que en los procesos, para poder ejecutar los procesos, necesitamos capital de trabajo. Los procesos de transformación se aplican en las materias primas si hablamos de producción y procesos de venta a las mercancías si el negocio es de comercialización. De otra parte, la empresa que produce y comercializa productos, es decir, la empresa manufacturera, aplica ambos procesos, el de producción y el de ventas. Para llevar a cabo los procesos operativos se debe involucrar mano de obra, proveedores, promoción del producto, alquileres, seguros, servicio de la deuda, que consiste en el pago de capital e intereses del préstamo, gastos de administración, entre otros. Para llevar a cabo dichos procesos operativos se hace necesario atender pagos por los siguientes conceptos. A la mano de obra se le pagan salarios, hay que pagar arrendamiento, servicios públicos, comprar inventarios, servicio a la deuda, los cuales se denominan gastos y costos totales para su ejecución. Y para su ejecución de estos se requiere capital de trabajo. Es decir, para poder atender los gastos de salario, arrendamiento, servicios públicos, inventario, servicio a la deuda, necesitamos contar con capital de trabajo. Como se puede deducir, el capital de trabajo es vital para el funcionamiento de la empresa y se puede definir como los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la operación de la empresa sin ningún contratiempo. Veamos qué es el capital, en qué consiste el capital de trabajo. Después de presupuestar los inventarios para la venta, deberán proyectarse el capital de trabajo.
de cuánto disponemos, de cuánto requerimos para comprar activos o materias primas. El capital, para comprar inventarios. El capital de trabajo son los recursos que la empresa requiere para llevar a cabo las operaciones sin contratiempo alguno. Dichos recursos están representados más bien por el inventario, las cuentas por cobrar y el efectivo que la empresa combina a través de un proceso que se denomina rotación. ¿Con el fin de qué? De aprovechar en forma eficiente su capacidad instalada a través de la generación de utilidades y flujo de caja. Los inventarios. Los inventarios corresponden a los productos que se van a producir o comercializar en el negocio. La empresa comercializadora compra inventarios para la venta y las empresas manufactureras compran materias primas para procesar y producir productos finales para la venta. En ambos casos, los costos de compra se denominan costos variables. 3. Calcular el fondo para imprevistos. En la ejecución de todo proyecto o plan de negocio siempre estará implícita la probabilidad de imprevistos, como puede ser aumento en el precio de adquisición de los activos, por la depreciación de la moneda, por daños en maquinaria de equipos, caídas del fluido eléctrico, inundaciones, etc. Desde el punto de vista financiero, se recomienda crear un fondo para atender imprevistos entre 5 y 10% del valor de los activos tangibles. Lo que quiere decir que si la inversión en activos tangibles es de 100 millones de pesos, el fondo para imprevistos podría ser entre 5 y 10 millones de pesos. 4. Calcular el valor de la inversión. Esta es la parte más sensible del proyecto o plan de negocio, porque los socios se podrían desanimar. Al calcular el valor de la inversión, podrían desanimarse si no cuentan con los recursos suficientes para ello, ¿sí? Y es el valor económico o valor total de la inversión requerida para iniciar el negocio o empresa. Para calcular el valor de la inversión se deberá sumar el valor total de los recursos, el valor total de las actividades de proceso y el valor del fondo para imprevistos. Esta es la parte crucial del proyecto o plan de negocio, el valor económico o valor total de la inversión requerida para iniciar el negocio o empresa, por lo que dije arriba, antes. Se puede desanimar si el valor de la inversión total no alcanza a atenderse con los recursos propios. La ejecución de los 4 puntos precedentes, ¿sí? Lo que les he dicho de los activos tangibles e intangibles, el proceso y el fondo de imprevistos, es lo que se denomina la evaluación económica en la evaluación de proyectos. 5. Establecer las necesidades de financiación. Ya sabemos entonces cuál es el valor de la financiación. Ahora vamos a mirar si los recursos de los inversionistas emprendedores son suficientes. La financiación, si requieren, pues entonces tendrían que buscar una financiación. Y la financiación hace referencia a 2 fuentes de capital, las que se pueden acudir en caso de que el capital de los socios no sea suficiente para atender la inversión inicial total. Estas 2 fuentes son el financiamiento interno, que se denomina autofinanciación, y el financiamiento externo. El financiamiento interno se presenta solamente en los negocios o empresas. El financiamiento interno, aclaro, se presenta solamente en negocios o empresas que ya están funcionando. ¿Y dónde se originan este financiamiento? En las reservas o utilidades retenidas, en amortizaciones, en provisiones. El financiamiento interno es una fuente de financiación que dispone solo aquellas empresas que ya se encuentran operando, como te lo he dicho. El financiamiento externo se origina por los fondos prestables de diversas fuentes, que son tomados o generados en el mercado del dinero o de capitales. La financiación de la inversión inicial del proyecto empresarial es a menudo a mediano o largo plazo, con algunas alternativas de financiación. Cuando los emprendedores o socios toman la decisión de iniciar un negocio, deberán tomar o contar al menos con unos recursos económicos
propios y aportes. Lo que quiere decir que la inversión no solamente se va a hacer con recursos prestados, debe haber unos aportes de los socios. Una vez calculado el valor de la emisión, los socios deberán determinar si los recursos económicos son suficientes. De lo contrario, pues lo que he dicho, deberían buscar financiación. Para mayor ilustración, veamos la representación gráfica de la estructura de la inversión inicial total de un proyecto. Para ello te invito a que traces dos líneas rectas, una línea vertical y otra línea horizontal que cruce esa línea vertical haciendo una cruz. En el dibujo que has trazado o que has hecho, puedes observar que hay cuatro cuadrantes, y estos cuadrantes los vamos a denominar de la siguiente forma. En el cuadrante superior que está a la izquierda, vas a colocar los recursos, la palabra recursos. Al lado derecho, en el siguiente cuadrante, los procesos. Debajo de los procesos, la financiación. Y al lado de financiación a la izquierda, la inversión. Aquí ya comenzamos a hacer el ejercicio para que vas entendiendo o vas aprendiendo a calcular el valor de la inversión inicial total. Ahora sí, con estos 4 cuadrantes, con esos encabezamientos que hemos colocado, en los recursos vamos a colocar entonces A, inversión en activos tangibles. B, inversión en activos intangibles. En el lado derecho en proceso, con la letra C, capital de trabajo. Y el capital de trabajo, 2 puntos, comprende gastos y costos fijos y variables. Y una caja para pagos en efectivo, como decir la caja menor. Y un D, que son los imprevistos, que se calculan entre un 5 y un 15% de los activos tangibles. Debajo de los procesos, en el siguiente cuadrante número 3 podríamos decir, va la financiación. Y ahí en la financiación hay 2 fuentes, 2 puntos. Una, financiamiento interno u autofinanciación. Y 2, financiamiento externo. Ahora, la sumatoria de los recursos, los procesos y la financiación es lo que nos va a dar el valor de la inversión total. Y la inversión total del proyecto pues es la sumatoria de A, inversión en activos tangibles, B, inversión en activos intangibles, C, el capital de trabajo y D, los imprevistos. Ahora, para ilustrar de una manera práctica, vamos a relacionar la inversión económica en cada una de estas actividades para la creación de un negocio o empresa. Veamos un ejemplo para ver el error en el que caen la mayoría de los emprendedores. Supongamos que estos emprendedores cuentan con 20 millones de recursos propios. Invierten 15 millones en activos tangibles en el cuadrante 1. Maquinaria y equipo, muebles y enseres, herramientas y equipos de cómputo, etc. Por lo tanto, les queda 5 millones para atender las actividades de operación, es decir, para capital de trabajo y para atender algún imprevisto que se les presente. Adicionalmente, no tienen en cuenta que deben atender gastos y costos fijos y variables, el cuadrante donde están las operaciones. Y si acaso lo están teniendo en cuenta, los proyectan solo para atender los gastos de un mes, de arrendamiento, de salarios, servicios públicos y otros gastos que en total mal contados se pueden ir unos 3 millones de pesos al mes. Por lo tanto, para inventarios, que son los costos variables, solo les queda 2 millones. Esta es una estructura financiera que no alcanza para iniciar un restaurante o una panadería, por ejemplo. Veamos por qué. El producto o servicio que ofrecen puede ser de muy buena calidad, pero nadie les garantiza que inicialmente van a tener grandes ventas. 2. Si no hay ventas, no hay suficiente flujo de caja. 3. Si no hay flujo de caja, se agota el capital de trabajo. 4. Por lo tanto, el presupuesto de gastos de 3 millones se les agotará en el primer mes
y las opciones que tienen es solicitar aportes adicionales de los socios o buscar préstamo bancario. En ambos casos la situación es delicada, están al borde de la quiebra. Entonces, ¿qué se debe hacer? O más bien, ¿qué es lo correcto que hubieran hecho? La respuesta es proyectar los gastos y costos totales a 4 o 6 meses. Es decir, los 5 millones de pesos presupuestados, multiplicarlos por 4, lo cual nos daría 20 millones de pesos. ¿Esto por qué? Pues para prever el pago de los gastos. Si no se paga arrendamiento, le piden el local. Si no se pagan los salarios, los trabajadores no llegan. Y si no se pagan los servicios públicos, se los cortan. En conclusión, quiebra total. Entonces, ¿cuánto será el capital requerido para iniciar el negocio? Respuesta, 35 millones de pesos. 15 millones en activos tangibles, más los 20 millones de capital de trabajo. ¿Y cuánto debería ser el capital requerido? 20 millones con recursos propios y 15 millones con crédito. Veamos ahora cuál es el valor del negocio o la empresa. Como ya lo hemos visto, 35 millones es el valor de la inversión inicial total, que es lo mismo decir el total de los activos en el balance, el cual se presenta así. Activos, caja 20 millones. Activos tangibles, los 15 millones de pesos en los que se invirtió. Eso da un total de 35 millones de pesos en activos. Por el lado de los pasivos, la obligación financiera, la necesidad de haber buscado crédito, los 15 millones de pesos. Y por el lado del patrimonio, los aportes de los socios, el capital que ellos tenían inicialmente, que son 20 millones. Aporte de socios 20. Así entonces, a pasivo, obligaciones financieras 15, patrimonio por aporte de los socios 20, 15 más 20, 35. Ahí está. Total pasivo y patrimonio 35 igual al total activos. Y este es el balance inicial que deberá presentarse con los documentos o formularios correspondientes para registrar el negocio en la Cámara de Comercio local. En conclusión, esta es la manera correcta de calcular el valor de la inversión total, proyectando un capital de trabajo a 4 o 6 meses para evitar la quiebra temprana del negocio. Para finalizar, te invito a que hagas la siguiente reflexión. Piensa en una persona que invirtió 100 millones de pesos para comprar un taxi, que dio 40 millones de pesos de cuota inicial, un poco más que la inversión para iniciar un negocio, y obtuvo con el banco una deuda de 60 millones. Con esa inversión espera recibir ingresos, imagínate, con una inversión de 100 millones de pesos, espera recibir ingresos de 60.000 pesos diarios, a lo sumo 80.000, y con ello pagar la deuda a 5 años por ese activo que adquirió y crear un fondo además para la reposición y repuestos para el vehículo. Es decir, no va a poder disfrutar de esos 60.000, 80.000 porque tiene que crear un fondo. ¿Cómo te parece el negocio? ¿Y qué tal el emprendedor que espera invertir poco dinero en activos y poco capital de trabajo para iniciar un negocio? Negocio típico de los 10 o 20 millones de pesos y no invertir en equipos industriales apropiados para el negocio, cuya inversión está muy por debajo a la de comprar un taxi. Lo que yo sí tengo claro es que cualquier negocio legal con un buen producto o servicio es más rentable que un taxi. Entonces, ¿por qué no invertir en activos que estén a la altura de tus productos y servicios? Moraleja. Piensa en el perrenque y la valentía del emprendedor dueño de taxi y no tengas miedo de calcular el valor de la inversión inicial, incluyendo unos activos dignos y acordes con tu negocio. Y haz lo mismo, solicita financiación a través de un banco o de instituciones financieras o de fondos de emprendimiento si lo requieres. Eso es todo y básicamente era lo que deseaba o quería ilustrarte referente al cálculo del valor de la inversión inicial total para el negocio. Y más abajo o luego te voy a dejar un PDF con las preguntas para que las respondas y seguidamente otro PDF con
el cuadrante en el cual te estoy dejando en blanco el cuadro de recursos para A, activos tangibles, para B, activos intangibles, para que relaciones a esos activos. Al lado, en el otro cuadrante, los procesos, y en el proceso, con el literal C, el capital de trabajo, para atender gastos y costos totales, un fondo o una caja menor, y D, el fondo para imprevistos. Y más abajo, financiación o financiamiento para que diligencies si vas a tener los recursos propios y los recursos que son conseguidos a través de financiación. Y al lado izquierdo, debajo de lo que son los recursos, vas a encontrar el valor de la inversión total, que es la sumatoria de A, los activos tangibles, B, los activos intangibles, C, el capital de trabajo y D, el fondo para imprevistos. Eso es todo y espero que tomes acción y que esta noche pues hagas la misma reflexión. Después de que elabores el cuadro, pues pienses si realmente esos son el monto ideal de tu inversión y espera respuestas frente a esas inquietudes. Muchas gracias, te habló Ricardo Torres y nos vemos en el siguiente audio que vamos a trabajar las ventas requeridas, cómo calcular las ventas requeridas y el punto de equilibrio. Felicidades y muchos éxitos.